Buenos días, nosotros vamos a presentarles pruebas dinámicas de la neurohipófisis y otros ejes endocrinos, explicando su fundamento fisiológico, las pruebas más usadas y cómo interpretar los resultados en la práctica clínica. Para situarnos, comencemos por el rol central del eje hipotálamo-hipófisis. Entonces, el hipotálamo actúa como un integrador neuroendocrino, el cual recibe señales del sistema nervioso central, como lo es la osmolaridad plasmática, el estrés o los estímulos sensoriales, y a partir de ahí regula la secreción hipofisaria. Entonces, la hipófisis está anclada a él y funciona como una estación de relevo, que esta lo que hace es que modula la actividad de las glándulas periféricas, la tiroides, las suprarrenales y las gonadas, y regula funciones críticas como la homeostasis hídrica, el metabolismo y la reproducción. Es importante distinguir dos regiones anatómicas y funcionales de la hipófisis. Primero tenemos la adenohipófisis, que es la parte anterior. Esta sintetiza y secreta hormonas como la ACTH, la TSH, la LH, la FSH, la GH y la prolactina. Estas son reguladas por factores liberadores o inhibidores hipotalámicos. Pero en este caso nos vamos a centrar en la neurohipófisis, que es la parte posterior. Esta no sintetiza hormonas propias, en cambio lo que hace es que almacena y libera hormonas producidas por neuronas hipotalámicas, que principalmente es la vasopresina y la oxitocina. Entonces, la ADH es fundamental para el control del volumen y concentración urinaria y esta actúa sobre los túbulos colectores renales aumentando la permeabilidad del agua, mientras que la oxitocina participa en el parto y en la lactancia. Pero entonces, ¿por qué hablamos de pruebas dinámicas? Porque muchas hormonas presentan variaciones dependientes de estímulos y una única medición basal puede ser insuficiente o engañosa. Entonces, las pruebas dinámicas consisten en desafíos controlados. Se estimula o se suprime un eje y se mide la respuesta en tiempos definidos. Esto nos permite evaluar la capacidad funcional del eje, no solo a nivel instantáneo de la hormona, sino distinguir entre fallas centrales. Vamos a empezar con las pruebas dinámicas de la neurohipófisis. Tenemos la prueba de restricción hídrica, que es importante para diferenciar de una diabetes insípida central o nefrogénica de una polidipsia primaria, donde la sintomatología es bastante similar. Acá se presenta poliuria, polidipsia, fiebre y sensación de irritabilidad. El protocolo se basa en tomar una muestra de sangre para determinar la osmolaridad plasmática y una de orina para la osmolaridad urinaria. Si los niveles de sodio y estas dos osmolaridades se encuentran alteradas, se realiza ya la restricción de los líquidos en por lo menos 3 horas y se vuelve a tomar una muestra para medir estos mismos parámetros. En personas sanas, la privación de líquidos hace que la osmolaridad plasmática se eleve por encima de 280 a 290 miliosmoles por kilogramo. Esto conduce a la liberación de la arginina vasopresina en la circulación. Como resultado, se produce una mayor retención de agua y un aumento en la osmolaridad urinaria hasta un máximo de 1000 a 1200 miliosmoles por kilogramo. Como final, ocurre la restauración de la osmolaridad plasmática hacia su rango de referencia. Sin embargo, si hay una osmolaridad urinaria menor que 300, una osmolaridad plasmática mayor a 300 y un sodio plasmático mayor a 150, se debe sospechar de diabetes insípida central o nefrogénica. En estos pacientes, la orina se mantiene inapropiadamente diluida, a pesar de la restricción de líquidos y el aumento patológico de natremia y osmolaridad plasmática. Por lo tanto, se debe pensar que hay un déficit de ADH, ya sea de producción o de acción. Es por esto que se realiza el test de desmopresina para el diagnóstico y diferenciación entre una diabetes insípida central de una diabetes insípida nefrogénica. La técnica se trata como tal de que una vez se realiza la prueba de restricción de líquidos, se pesa al paciente y se le administra la desmopresina. Luego se da acceso al agua y alimentos, controlando de que la ingesta hídrica no supere el 1.5 veces el volumen de diuresis en la hora previa, y se determina la osmolaridad urinaria y volumen urinario en las siguientes 4 horas. La desmopresina provoca la reabsorción de agua en los túbulos renales distal y colector al unirse a los receptores B2 en el túbulo colector. La prueba como tal pretende probar la respuesta mediante cambios en la concentración de la orina, como un método para diferenciar de la forma central, donde se ve una respuesta, y la nefrogénica, donde no la hay o lo hace de manera parcial.
Ahora la prueba sobre carga de agua, donde se le da al paciente una dosis de 20 mililitros por kilogramo de peso. El test comienza como tal luego de 2 horas de la ingestión de un desayuno liviano, donde se va a medir la osmolaridad en orina y plasma. Se le da el agua en un periodo de 15 a 30 minutos y se extrae una muestra por hora para determinar la osmolaridad plasmática y urinaria durante 4 horas. Por último, se mide el volumen total de la orina. Este test es útil en el diagnóstico de síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Se caracteriza por una liberación sostenida o no supresible de esta hormona, a pesar de la presencia de condiciones que normalmente inhibirían su secreción. Por esto, se provoca una retención inapropiada de agua. Tras una carga hídrica, el individuo excreta menos del 90% del agua administrada, ya que los riñones no pueden eliminarla de una manera eficaz debido a la acción antidiurética de la vasopresina. Además de esto, la orina va a permanecer concentrada y con una osmolaridad urinaria superior a 100 miliosmoles sobre kilogramo. Esto refleja como tal la incapacidad del sistema renal para producir una orina diluida. Las pruebas dinámicas endocrinas son esenciales para evaluar la funcionalidad real de los ejes hipoficiarios, a diferencia de las mediciones basales que pueden ser normales en estados compensados o subclínicos. Estas pruebas permiten observar cómo responde el sistema hormonal ante un estímulo o una inhibición, lo que resulta clave para el diagnóstico diferencial y la toma. En el eje suprarrenal se utilizan dos pruebas principales. La prueba de estimulación con ACTH, cosintropina, evalúa la capacidad de la corteza suprarrenal para producir cortisol. Se administra ACTH sintética y se mide el cortisol plasmático a los 30 y 60 minutos. Una respuesta adecuada indica que la glándula tiene reserva funcional, mientras que una respuesta disminuida puede indicar insuficiencia suprarrenal primaria cuando la glándula está dañada o secundaria cuando hay déficit de ACTH endógeno por disfunción hipofisiaria. Esta prueba es especialmente útil en pacientes que han recibido corticoides por tiempo prolongado, ya que permite evaluar si el eje hipotálamo, hipófisis y glándula suprarrenal se ha recuperado. La prueba de supresión con dexametasona se utiliza para investigar el síndrome de Cushing. Se basa en la retroalimentación negativa del eje. Al administrar dexametasona, se espera que la producción de ACTH y por ende de cortisol disminuya. Si el cortisol no se suprime, se sospecha de hipercortisolismo. Existen variantes. La prueba de dosis baja de 1 miligramo se utiliza como tamizaje, mientras que la dosis de alta, 8 miligramos, ayuda a diferenciar entre causas hipofisiarias, enfermedad de Cushing y ectópicas como tumores productores de ACTH. En el eje gonadotrópico, la prueba de estimulación con GnRH permite evaluar la capacidad de la hipófisis para secretar LH y FSH. Se utiliza principalmente en el estudio de alteraciones del desarrollo puberal, como pubertad precoz o retrasada, y también en casos de hipogonadismo. Una respuesta aumentada en LH y FSH tras la administración de GnRH indica que la hipófisis está funcional, lo que orienta al diagnóstico hacia una causa hipotalámica. En niños, esta prueba ayuda a diferenciar entre pubertad central, dependiente de GnRH, y periférica, independiente de GnRH. También puede utilizarse en adultos para evaluar la recuperación del eje gonadal tras quimioterapia o enfermedades crónicas. En el eje somatotrópico, que regula la hormona del crecimiento, GH, la prueba de tolerancia a la insulina, ITT, es considerada el estándar de oro para evaluar el déficit de GH. Se introduce una hipoglicemia controlada mediante insulina, lo que debería estimular la secreción de GH y cortisol. Una respuesta insuficiente sugiere déficit de GH o insuficiencia suprarrenal. Esta prueba es muy sensible, pero también riesgosa, por lo que requiere monitoreo estricto, acceso venoso y disponibilidad de glucosa intravenosa para revertir la hipoglicemia si es necesario. Como alternativa, se puede utilizar la estimulación con GnRH combinada con arginina, que es más segura y también útil para evaluar el déficit de GH, aunque con menos sensibilidad. En niños, estas pruebas son fundamentales para confirmar el diagnóstico de talla baja por déficit de GH y decidir si se inicia tratamiento con hormona recombinante. Las pruebas dinámicas deben realizarse con precaución y en entornos hospitalarios controlados, ya que muchas de estas requieren supervisión continua y protocolos de seguridad bien establecidos. En cuanto a los riesgos y precauciones de las pruebas dinámicas, podemos encontrar deshidratación severa, puesto que durante la prueba de restricción hídrica el paciente puede perder líquidos rápidamente.
lo que puede causar hipovolemia y descenso de la presión arterial, por lo cual se debe suspender la prueba si aparece hipotensión, taquicardia o signos de agotamiento. También alteraciones del sodio plasmático, ya que la pérdida excesiva de agua puede llevar a la hipernatremia, que es el aumento de sodio en sangre, que puede provocar confusión, letargo o convulsiones. También trastornos neurológicos, ya que por los cambios en la osmolaridad el cerebro puede sufrir edema o deshidratación celular, generando cefalea intensa, mareo o alteraciones del estado de conciencia. También pueden haber errores por administración inadecuada de la desmopresina, ya que una dosis excesiva o la administración en pacientes con retención hídrica puede producir hiponatremia y convulsiones. Por eso debe usarse la dosis mínima efectiva y bajo estricta supervisión médica. También pueden haber falsos resultados por falta de control ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Que si el paciente bebe agua a escondidas, vomita o no se controla el peso y la diuresis adecuadamente, los resultados van a ser inexactos. Es necesario un entorno y personal entrenado que supervise el procedimiento. Y por último, contraindicaciones que no son valoradas, ya que la prueba no debe realizarse en pacientes con insuficiencia renal, cardíaca o hepática, ni en quienes tengan hipotensión severa o deshidratación previa. En otros riesgos y precauciones en las pruebas dinámicas endocrinas encontramos hipoglucemia severa, ya que en la prueba de tolerancia a la insulina, que es usada para evaluar GH y ACTH, puede aparecer hipoglucemia sintomática, con síntomas como sudoración, taquicardia, pérdida de conocimiento o convulsiones. También crisis adrenal. Esto es una precaución, ya que en la prueba de supresión con dexametasona o estimulación con ACTH, si un paciente no sabe que sufre de insuficiencia suprarrenal no diagnosticada, puede sufrir una crisis adrenal aguda. También podemos encontrar alteraciones cardiovasculares o metabólicas, ya que algunas pruebas dinámicas como la estimulación con TRH o GNRH pueden causar taquicardia, cefalea, náuseas o cambios en la presión arterial. Y por último, resultados falsos por condiciones extremas. Factores como el estrés, medicamentos, ayuno inadecuado o incumplimiento del protocolo pueden alterar la respuesta hormonal. Por lo tanto, antes de realizar cualquier prueba dinámica, se debe tener una buena preparación del paciente y pues evitar interferencias que afecten la interpretación. Es muy importante la correlación clínica, ya que la interpretación de las pruebas dinámicas requiere integrar los hallazgos de laboratorio con el cuadro clínico y los datos bioquímicos del paciente, ya que los niveles hormonales pueden variar según la hora del día, el estado metabólico o la respuesta del eje hipotálamo hipoficiario, por lo que una medición basal no siempre va a reflejar el estado funcional real. Las pruebas dinámicas permiten observar cómo reacciona el organismo frente a estímulos específicos, así revelando alteraciones que podrían pasar desapercibidas en una simple medición basal. La utilidad principal de las pruebas dinámicas es permitir el diagnóstico diferencial entre enfermedades con manifestaciones clínicas similares. Un ejemplo es la diferenciación entre diabetes insípida central y nefrogénica. Pero esto también se extiende a otros ejes, como el eje córtico-hipoficiario, con la prueba de supresión de dexametasona, que ayuda a distinguir el síndrome de Cushing verdadero de un pseudo-Cushing, causado por depresión o alcoholismo. Mientras que también en el eje tiroideo, las pruebas con TRH ayudan a identificar si una hipofunción se origina en la hipófisis o en el hipotálamo. De esta forma, los resultados no solo van a confirmar una alteración hormonal, sino que también van a permitir ubicar el nivel exacto del daño dentro del eje endocrino.